En esta mañana vamos a seguir hablando de nuestro tema que hemos comenzado desde el viernes, Ejercítate para la piedad. Pero queremos enfocar esta mañana en el tiempo que nos resta un aspecto del ejercicio de la piedad. Para nosotras como creyentes, ¿cómo nos vamos a ejercitar en la piedad en la iglesia donde estamos? Ya Gabriela estuvo hablándonos del ejercicio de la piedad en nuestra vida personal, nuestra vida cada una con el Señor. Y ya Ru anoche nos hablaba de cómo nos ejercitamos en la piedad en nuestras casas, en nuestro hogar, con nuestros hijos. Ahora queremos tocar este aspecto. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar viendo varios capítulos de 1 Timoteo y también 2 Timoteo para tratar este tema. Y en el capítulo 3 es que vamos a comenzar leyendo la primera parte. La carta de 1 Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo entre su primer y segundo encarcelamiento. Y él escribe esta carta, ya vimos, viendo ustedes leyéndola, se dieron cuenta cómo él tenía objetivos cuando le escribía a Timoteo esta epístola. Cuando estudiamos el viernes y el sábado nos dimos cuenta que uno de los objetivos que tenía Pablo al escribirle a Timoteo era animarlo en su vida personal. Pero otro objetivo que tenía también al escribir la carta es darle instrucciones acerca de ciertas situaciones en la iglesia. Y también darle consejos prácticos para la oración, para el liderazgo, para la vida de comunión en la iglesia. 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16, vamos a leerlo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La palabra piedad ya la hemos estudiado. Viene de una palabra griega, eusebia, compuesta de dos partes, bien, sebomai, ser devoto. Y ya sabemos que es esa actitud en pos de Dios, es esa devoción por Dios. Como sustantivo, como adverbio y como verbo la vamos a encontrar en esta carta de Timoteo muchísimas veces, pero es algo muy interesante que la palabra piedad solamente Pablo la utiliza en los escritos de las cartas pastorales. Pablo escribió muchas cartas, pero ustedes la van a encontrar solo en las pastorales, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y la carta a Tito. Cartas pastorales son cartas dirigidas a la iglesia. Y Timoteo estaba en Éfeso, Pablo estaba en Macedonia, y Timoteo, Pablo le estaba encomendando un ministerio. Yo quiero que en la iglesia se hagan cosas correctas, de acuerdo a la piedad. Por eso ustedes vamos a ver, cuando estemos leyendo los versos, y quiero que ustedes pongan atención, todas las veces en que nos vamos a encontrar con la palabra piedad. La vamos a ver en el capítulo 2, versículo 10. En este capítulo 3 que acabamos de leer esos versículos, el versículo 16, que es precioso, la vimos. En el capítulo 4, 1 Timoteo, versículo 7 y versículo 8. En el capítulo 6, versículo 3, versículo 5, 6 y 11. Todos tienen la palabra piedad. Y en 2 Timoteo, el capítulo 3, versículo 5, versículo 12. Y en Tito 1:1. Así que si se repite muchas veces, es porque el Espíritu Santo quiere decir algo. Quiere decir que es la clave para manifestar la persona de Cristo aquí en el mundo. Miren, hermanas, aquí dice Pablo a Timoteo, yo te escribo esto, acabamos de leer,
Lo que escribía precedente, que no lo vamos a leer, estaba hablándole de las características que debe tomar la iglesia en cuenta cuando alguien quiere ser anciano o cuando alguien es diácono, y también las características de las esposas de los diáconos. Pero también lo que va a escribir más adelante. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo tenía la esperanza de salir liberado y de ir a ver a Timoteo a Éfeso. No se sabe si llegó a verlo, no se sabe si volvió a tener contacto con él. Pero él le dice algo en el versículo 15. Si tardo en verte, necesito algo claro contigo. Que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Se lo dice a Timoteo, guiado por el Espíritu Santo, se lo dice a cada creyente y nos lo dice a cada una de nosotras. ¿Cómo te vas a conducir en la casa de Dios? Si vemos bien el versículo, Pablo utiliza varias frases para definir la casa de Dios. La casa de Dios, dice, es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios, ¿por qué usa el término la casa de Dios? Vamos a Génesis, al capítulo 28, 16 al 19. Creo que ahí tendremos una ilustración que nos va a decir muy claro por qué la iglesia, el cuerpo de los redimidos, todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, todas las que hemos sido insertadas al cuerpo de Cristo, que es la iglesia por el bautismo del Espíritu Santo, Pablo le llama casa de Dios. Génesis capítulo 28, verso 16 al verso 19. Dice la escritura, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel quiere decir casa de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué sintió tanto temor reverente? El versículo 16 que acabamos de leer nos dice claramente por qué Jacob tuvo que llamarle a Luz Betel, casa de Dios. Dice el verso 16, porque Jehová está en este lugar. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. La iglesia es la casa de Dios porque el Señor está en ella. Si vamos a Efesios y buscamos en Efesios el capítulo 2 y el versículo 21 y 22, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, a estos mismos hermanos en los que Timoteo estaba trabajando con ellos, que la iglesia es un edificio, pero también es un templo santo donde mora Dios. Es la morada de Dios. Efesios capítulo 2, verso 21 y 22. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia, los congregados, lo que la palabra iglesia significa es asamblea. Un grupo llamado aparte es morada de Dios, es casa de Dios. El Señor mora en ella a través de la persona del Espíritu Santo. Es un templo santo, apartado. Dios trajo y nos trajo a todas nosotras del mundo apartadas y formó la iglesia para ser un pueblo santo donde Él mora. Corporalmente Cristo no está aquí,
pero en persona sí. Él dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy en medio. Y donde Él está y donde Él mora es un lugar santo. Por eso Pablo le quiere hacer un énfasis especial a Timoteo. Yo necesito que tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios, en el lugar santo. La iglesia es un pueblo santo apartado que el Señor llamó aparte del mundo. No son del mundo, dijo, como yo no soy del mundo. Y entonces en ese lugar donde la iglesia está, es un lugar santo. Por lo tanto, todo cuanto se hace debe estar guiado por el Espíritu Santo y todo debe ser por medios santos. Miren, le dice, estamos en el versículo 15 del capítulo 3. Esa casa de Dios es la iglesia ¿de quién? Del Dios viviente. Cada creyente que forma el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, fue comprada con la sangre de Cristo por el Dios viviente. Él dio a su Hijo unigénito para que derramara su sangre, pagando el precio de la compra. La iglesia para Cristo es una perla preciosa. Cada uno de nosotras, Él nos ve santa posicionalmente y valora la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque en la casa de Dios, cada una de nosotras tiene que saber cómo conducirse. No está en un club, no está en una sociedad, no está en una organización, está en un cuerpo vivo que se mueve por el poder del Espíritu. Y todo cuanto hace ahí, sea canto, sea servicio, sea prédica, debe ser guiado por el medio santo del poder del Espíritu. Tenemos que estar muy clara con esto, porque muchas veces hemos perdido el significado de lo que es la casa de Dios. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, necesito que sepas cómo te debes conducir en la casa de Dios, que es que la iglesia del Dios viviente, y da 2 definiciones más: columna y baluarte de la verdad. Columna. Este es un lenguaje de la arquitectura, porque las columnas sirven para sostener las estructuras. Pero también en la época del apóstol, la época del ambiente romano en que se vivía, en los mercados públicos, las columnas servían para colocar anuncios también, aparte de que sirven para sostener las estructuras. ¿Qué está diciendo el apóstol utilizando la columna como una figura? La iglesia, casa de Dios, casa santa, morada del Espíritu, tiene un objetivo, Timoteo. Debe sostener la verdad. Es columna de la verdad. La columna sostiene, la columna anuncia. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra. Dijo el Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué verdad va a sostener la iglesia? Que la iglesia es un cuerpo, que somos uno. Que la iglesia está compuesto por pecadores arrepentidos, lavados con la sangre de Cristo. Que la iglesia proclama una sola verdad, que Cristo murió para tener un pueblo para sí. Y que la iglesia está segura que Él viene a buscar a su pueblo. Y como los cristianos primitivos anunciaban y se saludaban, Maranata, Maranata, Cristo viene. La iglesia tiene que seguir siendo columna de la verdad. Maranata, Cristo viene. Y ante esa esperanza de que Cristo viene, la iglesia debe proclamar la verdad cada día, diciéndole a los perdidos, si no aceptas la verdad de que Él es el Salvador, te acarrea juicio y condenación eterna. La verdad de que la cruz de Cristo es el centro del mensaje, y sin la cruz, y sin la verdad de que la cruz es el medio que Cristo utilizó para quitar el pecado una vez para siempre, no hay anuncio de verdad. Un mensaje aguado, sin pecado y sin cruz y con mucha diversión en el púlpito, no es proclamar la verdad. No es ser fiel a ser columna y baluarte de la verdad. Así es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La palabra baluarte significa fortaleza, cimiento. Y el original griego lo que quiere decir es
de un asiento firme. Cuando un asiento es firme, ¿qué pasa? No se mueve. Cualquiera de ustedes diría, bueno, sí, yo sé eso, tenemos una buena doctrina, no nos movemos. Cuidado, la doctrina se está moviendo. Porque una de las causas, le decía a Gaby a ustedes, por las cuales Pablo le estaba exhortando a Timoteo a cuidar mucho la doctrina, es porque habían personas que estaban apostatando de la fe. Y apostatar de la fe es alejarse de la palabra. Alejarse de la verdad revelada. Si mantenemos la verdad de la palabra como el cimiento, como la base estable, no nos vamos a mover. Pero muchas veces la iglesia de hoy en día quiere entender que no es suficiente la verdad, que no es suficiente la palabra y hay que ponerle algo más. Hay que traer algo del mundo para atraer a los inconversos. Tenemos que parecernos un poquito a ellos para que le agrade. No. Volvamos al versículo y veámoslo. La iglesia es casa de Dios. Él mora ahí. Él es santo. En la iglesia solo tiene que haber lo que es santo. Lo que está en el mundo no es santo. Contamina. Y las mezclas mundanas dentro de la iglesia contaminan y hacen ineficaz la proclamación de la verdad. A veces no somos muy conscientes de esto, pero lo podemos hacer de manera inconsciente. Comenzamos a adoptar del mundo formas de hablar, formas de vestirnos, formas de hacer las cosas, porque creemos que está mejor así. No. La iglesia tiene que volver a la palabra letra por letra, línea por línea, renglón por renglón, para que se despierte y no se duerma, porque Maranata, Maranata, Cristo viene. Si hay una verdad que la iglesia tiene que entender, es que la apostasía está reinando. Muchísimos templos abiertos que dicen que son cristianos. Muchísima gente con la Biblia diciendo que son cristianos. Pero cuando examinamos su conducta y su comportamiento, se niega la eficacia de esa piedad y nos damos cuenta que están muy lejos. Profesan de labios, pero la conducta es totalmente contraria. Así es que si algo tiene que preocuparse la iglesia es por mantener ¿qué? La verdad, como le dice Pablo a Timoteo. El versículo 16 es un verso precioso. Algunos estudiosos dicen que este verso era un himno que cantaban los hermanos en las iglesias antiguas y que está aquí incrustado. Y cualquiera decía, ¿cómo que está aquí? ¿Qué relación tiene con lo que está Pablo hablando? Tiene mucha relación. Dice el apóstol, inspirado por el Espíritu, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cuando Pablo dice grande es el misterio de la piedad, no es que hay un misterio grande que no se puede entender, una cosa muy oculta, no. Lo que Pablo está diciendo es que indiscutiblemente grande, de mucha sabiduría, es el misterio que Dios tenía en su plan eterno, programado, no revelado, de manifestar la piedad. Dios tenía un plan desde la eternidad de traer la piedad a este mundo, de traer la devoción y el amor a Él a este mundo. ¿Y saben con quién la trajo? Con su Hijo, el Señor Jesucristo. Sigan el versículo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Dios fue manifestado en carne. La piedad revelada por Dios fue la manifestación del Verbo eterno, del creador de todas las cosas y sustentador de todas las cosas creadas, que se manifestó como un bebé en Belén, que se manifestó en carne, que se manifestó en humildad y mansedumbre,
que duró 30 años, humildemente, trabajando como un carpintero en una ciudad menospreciada de Nazaret. Solamente tuvo 3 años de ministerio público. Y dice el profeta Isaías hablando de él, no alzará su voz, no voceará por las calles. Pero cuánta piedad en su vida. El hombre perfecto, el Hijo de Dios, Él es la piedad encarnada. Dice Pablo en el verso, Dios fue manifestado en carne. Dios, el eterno, el Olán, el Altísimo, el Shaddai, el Adonai, el Jireh, el Jehová Dios de Abraham, Isaac y Moisés, el que se le presentó a Moisés en una salsa ardiendo y hablaba, el que se le presentó a Josué como un ángel con una espada envainada. Cristo preencarnado se hizo hombre y habitó entre los hombres. La piedad que Él manifestó es el modelo de piedad para la iglesia. Fue justificado en el Espíritu. Todo cuanto hizo fue guiado por el poder del Espíritu. Todo. En su bautismo, el Espíritu en forma de paloma y la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El único hombre que ha hecho complacer el corazón del Padre es Él. Él dijo, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Dice, visto de los ángeles. En su nacimiento fue visto por los ángeles que dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. En la tentación, como hombre, en el monte allí tentado, en los mismos aspectos que vamos a ser tentados todas nosotras, ángeles estaban ahí para fortalecerlo. En Getsemaní, la prueba dura donde el hombre Dios veía todos los pecados nuestros sobre él y decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Ángeles se presentaron y le fortalecían. Y cuando estaba en la tumba y salió de la tumba, ángeles le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Él es la piedad encarnada. Predicado a los gentiles desde que el Espíritu vino a morar de manera permanente y se formó la iglesia en Pentecostés. Desde ahí en adelante, el mensaje de la obra de Cristo, de su vida de piedad y de todo cuanto hizo, no solo se quedó entre los judíos, llegó a todos los gentiles y nosotras somos fruto del mensaje. Creído en el mundo, Cristo predicado en todo el mundo, ha sido creído en el mundo, no por todo el mundo, porque no todo el mundo va a creer. Pero sí ha sido creído por aquellos que con corazón sincero y con fe han aceptado que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y recibido arriba en gloria. Aunque Él manifestó la piedad en toda su forma de vivir, Él se fue y está en gloria. Pero Él dejó aquí su cuerpo para que continúe manifestando lo que Él manifestó, la piedad. La iglesia es el cuerpo de Cristo, dice Pablo en 1 Corintios 12, no tienen que buscarlo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, utiliza esa metáfora. Y el cuerpo de Cristo se quedó aquí para seguir manifestando lo que Cristo ya manifestó, la piedad. Así que si alguien tiene que dar muestra de que somos piadosos, devotos y seguimos al Señor, es la iglesia. ¿Cómo lo debe de hacer?
Bueno, tiene dos. Aquí en la carta de Timoteo vamos a encontrar que dos cosas son importantes para que una iglesia muestre la piedad. La iglesia tiene que seguir la doctrina de la palabra. Ya hablamos, columna y baluarte de la verdad. Vamos a ver 1 Timoteo 3, 19 y 1 Timoteo 6, del 1 al 11. Antes de leer esos textos, creo que nos quedó bien claro que Cristo es la manifestación máxima de la piedad, porque dijo el Señor, dice Pablo aquí, en el versículo que vamos a leer, el 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Si Dios manifestado en carne es el misterio de la piedad, entonces la piedad en la vida cristiana significa conformarnos a la persona de Cristo. Es mostrar lo que Él es. Bien, vamos a 1 Timoteo capítulo 1, verso 3, verso 19, lo vamos a leer. 1 Timoteo 6, del 1 al 11. Para que veamos cómo el apóstol le dice a Timoteo que la piedad debe manifestarse con una doctrina clara, con una verdad clara. 1 Timoteo 1, 3 dice el apóstol: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, Timoteo está en Éfeso, Pablo está en Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen ¿qué? Doctrina diferente. Y el verso 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahí cuando habla de manteniendo la fe es el conjunto de toda la verdad revelada de la palabra. Dice Timoteo, hay que mantener la fe. Hay que mantener la verdad de la palabra, porque algunos desechándola, ¿qué le pasa? Naufragan en su vida de fe. Y me son algunos que naufragaron, dice ahí, no lo vamos a leer. Ahora nos vamos al capítulo 6, versículo del 1 al 11, lo vamos a leer completo, todos esos versos, para que veamos la piedad debe ser manifestada en la doctrina. Es importante, como veíamos y aprendimos con Gabriela, cada una se procura por tener su vida de devoción con la palabra, aprendiendo, leyéndola, memorizándola, meditándola y obedeciéndola. Porque, mis queridas hermanas, de nada vale que sepamos mucho y no lo llevamos a la práctica. Y de nada vale que tengamos iglesias que enseñen mucho y no lo ejecuten. Porque la iglesia no es es un término que se usa mucho en los estudiosos. La iglesia no es una doctrina fría, mucho conocimiento sin vivencia, no. La iglesia es lo que conoce, lo vive. Y lo vive unos con otros, primero y luego afuera. Así que vamos a 1 Timoteo 6, del 1 al 11, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Yo quiero que pongan siempre atención cuando vean la palabra piedad. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El texto es amplio. Habría que dar un mensaje completo sobre él, pero yo solamente voy a sacar algunas pinceladas de él porque el tiempo no los tenemos todos. Aquí hay enseñanza para la iglesia. Cada creyente tiene trabajos seculares que sale afuera. Cada creyente tiene una verdad de la palabra que como columna debe mantenerla y sostenerla con su vida. Pablo está diciendo, ¿tienes un amo que es difícil? Debes tenerlo por, ¿cómo? Don. Debes servirle con todo honor. Respétalo. ¿Por qué? No es porque él se lo merece. Es porque no queremos que el nombre de Dios sea blasfemado y la doctrina. Doctrina no es muchas cosas dando vuelta en la cabeza y yo me la sé. Doctrina es piedad vivida en el trabajo donde estoy. ¿Le trabajas a un creyente? No te aproveches de eso para cada vez que tienes que hacer el trabajo decir que vas para una actividad, que vas para un culto y dejar el servicio a medias porque es tu hermana en la fe. Al contrario. Dice, los que tienen a amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvale como. ¿Cómo le vamos a servir? A veces le servimos peor. Y nos aprovechamos que son hermanas y decimos, bueno, es hermana, ya tiene que saber. Yo tengo que ir para la iglesia, yo no puedo hacer eso y lo dejo así. Si no hacemos las cosas así como dice la palabra, va a venir que entonces van a decir, enseñan mucho y viven poco, blasfeman la doctrina. Los primeros que la blasfeman son los del mundo, porque ellos están esperando de nosotros una conducta. Y entonces dice a Pablo en el versículo 2 al final a Timoteo, esto hay que enseñarlo y hay que exhortar. Es para que nos exhortemos unos a otros. Para que cuando veamos que eso no está en la práctica, con amor nos exhortemos. Hermana, debes hacerlo mejor. Es tu hermana. Lo dice la palabra. Sí, esa es la doctrina. Dice Timoteo, tienes que tener cuidado porque algunos empiezan a enseñar otras cosas. Y cuando se enseña otras cosas, lo que va a traer en la iglesia, ¿saben qué es? Lo dice el verso ahí. Cuestiones que van a venir, envidias, pleitos, malas sospechas. Porque cuando se enseña otra cosa que está alejado de la palabra, el espíritu no trabaja y lo que prima es la carne. Y el diablo se aprovecha y vienen los problemas. Entonces dice, hay que enseñar, fíjense la parte final del verso 3. Hay que enseñar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo el contenido de lo que Cristo dijo aquí. Eso es lo que tenemos que enseñar. Enseñándolo en el púlpito y viviéndolo en la práctica. Eso es doctrina. Dice, enseñando todas las palabras del Señor Jesucristo, dice, conforme a lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Dice verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a ¿qué? A la piedad. Porque la doctrina no está separada de la piedad. Muchas veces dicen, ay, ¿cuánto enseñan? Esta iglesia hablan mucho y mucho Biblia, son unos biblistas. Ojalá seamos biblistas. Porque cuando tengo más Biblia, estoy más llena del Espíritu, hay más poder y hay más piedad. Van juntos. Cristo, todo el tiempo, sus palabras fueron llenas del Espíritu. Y todo el tiempo yo le decía a ustedes, Él es la manifestación perfecta de la piedad. Él es nuestro modelo.
Así que dice Pablo, eso es lo que tenemos que hacer. Y tienes que tener cuidado, versículo 5, porque en los tiempos postreros que estamos viviendo, algunos van a tomar la piedad, dice la parte final del verso 5, como fuente de ganancia. Es increíble lo que está pasando hoy en día. Predicadores van al púlpito y luego le dicen a los ancianos que dónde está el salario que hay que pagarle. Es increíble lo que está pasando hoy en día. Hacen actividades para conseguir remuneración económica. Cuidado. La iglesia tiene que cuidarse de estar bajo la palabra. Nadie que está en la iglesia, que es un pueblo santo, hace nada buscando remuneración económica. Busca una sola aprobación, la del Señor. Ustedes saben que el verso 8 que estamos viendo de 1 Timoteo 4 dice que si nos ejercitamos en la piedad, tiene promesa para esta vida y para la venidera. Las promesas para esta vida, ¿saben cuál es? Miren, está en el versículo 6. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La vida piadosa, la vida en pos de Dios en una iglesia produce un corazón de una iglesia contenta. No se siente al menos. No, porque no se está comparando con lo del mundo, se compara con el manual que es la Biblia. Si lo estás haciendo como dice la Biblia, tranquilo. La gloria es para el Señor y estamos para agradarle a Él. No comienza a medir, somos 3 y hay 15, queremos que hayan 20. No te pongas a contar como el hombre, porque David pagó un gran precio por querer contar. Quiso contar, saber el número de los que tenía, y eso fue pecado, porque había orgullo. En la iglesia, en el pueblo de Dios, ni el anciano se enorgullece, él es un siervo. Ni la esposa del anciano es una sierva, ni la maestra de escuela dominical, ni la hermana que lava los pies a los santos, exhortándoles y sirviéndoles. Todos somos siervos, con el privilegio escogido de servirle a Él. Por eso el pueblo de Dios tiene que aprender que la piedad da contentamiento. Y el verso 7 le dice Pablo a Timoteo, hay que tener cuidado, versos 7, 8, 9, 10, lo leímos, no lo voy a detallar, porque hay un peligro que puede caer en la iglesia. Miren que dice que algunos codiciando se extravían ¿de qué? De la fe. El peligro del materialismo. No estoy conforme nunca con lo que tengo. Tengo que adquirir más. Se ha entrado al corazón de la iglesia hoy en día. Y se sacrifica el tiempo para el Señor. Se sacrifica muchas veces el ministerio que el Señor le dio a una hermana, porque ella tiene que hacer una maestría, porque ella tiene que trabajar aquí, trabajar allá, amanecer aquí. Y los ministerios muchas veces descuidados. Y la iglesia está olvidando. Una de las frases que vemos mucho en 1 Timoteo también, y en 2 Timoteo, que Pablo escribe, siempre dice, aquel día. Yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál era ese día que Pablo esperaba? Y le decía a Timoteo, esperamos ese día, el día en que pasemos por el tribunal de Cristo. Todas vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todas. Una por una, no para juzgar nuestros pecados, ya fueron todos juzgados en la cruz. Nuestras obras, nuestro ministerio, lo que hicimos en la iglesia va a pasar como por la luz de Él para darnos la recompensa. Ahí se verá que la piedad aprovecha para la época venidera. Entonces, mis hermanas, dice, hay que tener cuidado con el materialismo. Le dice verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. No voy a detallar un poco más de eso porque no tengo tanto tiempo y quiero hablar de otro aspecto, pero tenemos que darnos cuenta que todas nosotras estamos bombardeadas por el sistema en que vivimos de este mundo. Demanda de nosotras comodidades, placeres,
adquirir posesiones y eso va a demandar de nosotras tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado que esto no limite nuestra vida de piedad. Tenemos que tener mucho cuidado que esto no haga que nuestras iglesias languidezcan. Porque a veces decimos, ay, ¿por qué la iglesia? Mira cómo están. Y no hay quien haga esto, no hay quien haga aquello. Bueno, yo creo que debemos comenzarnos a revisarnos cada una. No comenzar a decir quién hace eso ni quién hace aquello. ¿Qué estoy haciendo yo? Con el don que el Señor me dio. Una de las cosas que Pablo decía a Timoteo, Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Y luego el Señor te dará gracia y sabiduría para hacer influencia santa en las demás y exhortarlas. Como ejemplo, a ser fieles en el don que el Señor te dio. Llueve, truene o ventee. Tú estás ahí fiel.